deslindamos cualquier responsabilidad por las votaciones que se hubiesen presentado dentro de la Asamblea Nacional, alejadas de esta línea de conducta de lealtad suprema con los más profundos intereses del pueblo ecuatoriano. Rafael Lucero no va a ceder ante intereses de proyecciones políticas electorales. Cuando la mayoría de asambleístas decidan cambiar al jefe de bancada, lo voy a hacer. Desde hace más de un mes vienen tratando de cambiar al jefe de bancada. Y como son 9 y no han podido cambiar, hoy optan por tomar una posición mediata. Uniformados en servicio activo de la policía y de las Fuerzas Armadas vinculados con organizaciones delictivas. Omisión, complicidad. No han sido pocos los casos en los que se ha evidenciado la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en general en las filas de quienes deberían combatirlo. En septiembre de 2018, uno de los casos más bullados. Se encontraba 1 tonelada de droga en la base aérea de Manta. Se detuvo a 2 uniformados de la Fuerza Aérea en servicio activo, que recibieron un anticipo de $210.000 por facilitar el acopio de 990 bloques de cocaína ahí, en una base militar. Sin olvidar a Telmo Castro, conocido con el alias del Capi, quien tenía su propio narcocorrido, pues era el nexo con Ecuador del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Así lo confirmaba ante la Corte de Nueva York el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes. Los camiones del ejército no los revisan, señaló en el juicio contra el Chapo Guzmán, como la razón principal para haber comprado a Castro, entonces capitán de la Fuerza Terrestre, quien en 2019 fue asesinado en prisión. El caso de los narcogenerales revive una problemática de larga data: la infiltración del crimen organizado en las filas del orden. Empiezan a cooptar o reclutar agentes de control, jueces, fiscales, policías, militares y todo aquel que tenga relación en la línea que ellos establecieron para traficar droga. Yo creo que esto data de tanto tiempo como llevan este tipo de organizaciones operando en el Ecuador. El representante de Washington en Ecuador ha asegurado que se han retirado al menos un centenar de visas a generales, jueces, funcionarios públicos y empresarios privados, así como a sus familiares. Un tema que debe derivar en investigaciones serias en Ecuador. ¿Coinciden? ¿Quiénes son los implicados y cuál es el rango de acción que estos tenían? No permitir la impunidad, porque el mensaje tiene que ser fuerte al interior de la institución y también a la sociedad. Más de 48 horas después de que se hiciera pública esta denuncia a través del portal Primicias, que hiciera el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, el señor Michael Fitzpatrick, en el sentido de que existen en el Ecuador narcogenerales o uniformados con implicaciones en narcotráfico, la comandante general de la policía, Tanya Varela, hizo un pronunciamiento de prensa en el que no admitió preguntas, en donde dio a conocer que todos los miembros actuales del mando policial tienen su visa vigente de los Estados Unidos y que además piden a los organismos de control un análisis minucioso de su condición personal y profesional respecto de la acusación vertida de manera general sobre los uniformados. Lo dijo acompañada del alto mando policial en estos términos. Han sido notarizadas como corresponde. Todos los generales que nos encontramos aquí presentes hemos hecho y hemos realizado este trámite. De la misma manera, estamos solicitando a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero UAFE y la Superintendencia de Bancos realicen los exámenes o auditorías que sean necesarios de nuestras cuentas bancarias y bienes. Sugerimos que los 4 señores generales que han solicitado su reincorporación a las filas institucionales en virtud de una sentencia dictada por la doctora Verónica Cecilia Medina Niama procedan de la misma forma como nosotros lo estamos haciendo. Este es el momento en el que el general Víctor Arauz sale de la Embajada de Estados Unidos en Quito, que le revocó la visa a él y a su familia, 24 horas después de que una jueza le concediera una acción de protección para reincorporarse a filas policiales y que se someta a un nuevo proceso de recalificación para su ascenso a general inspector. Por parte de la autoridad competente se le notificó que su visa ha sido cancelada, que la documentación fue entregada por la misma Policía Nacional. Y eso lo hacen justo después de que Víctor Arauz
retorna a la policía, golpeando fuertemente a la Comandancia Nacional de la Policía. La ministra de Gobierno, que había acudido a la Contraloría General del Estado para solicitar un examen especial al patrimonio de los 19 generales que actualmente conforman la cúpula policial, desmintió que el gobierno o la policía haya entregado esa documentación contra Arauz a esa alegación diplomática. No. Así como otorgó antes una visa retirarla, esta es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Y aseguró que los actuales generales no tienen problema con su visa estadounidense, que no ha sido revocada, y además someterán sus cuentas a un análisis minucioso ante la UAFE y otros organismos de control. Ninguno de los generales, de los 19 generales, ha sido llamado a la embajada, ni su visa ha sido retirada. Este es el primer caso. El Ministerio y la Policía analiza las consecuencias de carácter jurídico y las implicaciones que tiene tanto la declaración formulada inicialmente como la consecuencia con el retiro de la visa, en este caso a este general. Las decisiones de un gobierno extranjero no pueden interceder en la carpeta de un oficial dentro de este país sin que tenga una sola mancha en su hoja de vida. Todo esto se desató este miércoles tras la publicación del portal Primicias de una entrevista al embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien afirmó, entre otras cosas, que en nuestro país existen narcogenerales. La salida de la cárcel de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass y sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, causó indignación en la opinión pública. Sin embargo, de acuerdo con la normativa penal ecuatoriana, tras cumplir 4 años y 6 meses en prisión, podía hacerse acreedor al régimen semiabierto y un juez de garantías penitenciarias le concedió el beneficio. El Estado, como víctima, también considera que no debía salir. Las razones las explica el Procurador General Íñigo Salvador. El hecho de que el señor Ricardo Rivera no cumpla con los requisitos necesarios para que sea su régimen cambiado al de semiabierto, da derecho a la Procuraduría a impugnar la resolución. Más allá del cumplimiento del 60% de la pena, que al parecer el señor Rivera sí cumple, existe dentro del informe una constatación de que el señor Rivera no se habría rehabilitado, es decir, desde el punto de vista psicológico el señor Rivera no cumple con todos los requisitos. Él considera que además de no cumplir con este requisito, tampoco ha pagado la reparación integral al Estado. No estamos hablando de una multa, María Gracia. La sentencia comprenderá tanto la pena como la indemnización en favor del Estado. Ellos tienen que resarcirle al Estado. Y resarcirle quiere decir dejar las cosas en el estado anterior. Y esto, dice, incurre en otro delito. El delito de incumplimiento de orden de autoridad. De modo que si el juez constata este incumplimiento, el caso tendrá que ser referido a la Fiscalía General del Estado para la correspondiente investigación e inicio del correspondiente proceso penal. Luego de 20 meses de restricciones por la pandemia, los ministros de Transporte de Ecuador y Colombia firmaron el plan piloto que abre la primera fase de reapertura de sus fronteras. Los transportadores de carga que harán uso de este plan piloto deben tener claro que para el ingreso a los países deben tener el certificado o carnet de vacunación completa con 2 dosis y que la última dosis tenga una antelación no inferior a 15 días calendario. Este es el primer paso para retomar la normalidad en toda la zona fronteriza, dependiendo de los balances sanitarios frecuentes que permitan avanzar a las siguientes etapas. Que sobre todo tendrán que ver con la salud de la población, tanto ecuatoriana como colombiana, y luego irán avanzando los pasos subsiguientes. Los transportistas pesados de Ecuador y Colombia participaron de este encuentro, con pedidos claros para que se facilite el comercio internacional sin trabas. Porque en el acuerdo está puesto de que haya un control migratorio para los ecuatorianos a la salida de Ecuador, a la entrada a Colombia. Podemos tener la reciprocidad de ambos países para continuar con el transporte internacional. El comercio bilateral asciende a $3.000 millones anuales, balanza comercial que se aspira a mejorar con la eliminación de restricciones.
El gobierno tomó una decisión política al incrementar en $25 el salario básico unificado para el próximo año. Y los expertos recuerdan que esta decisión solo beneficia a quienes tienen empleo formal y adecuado. En Ecuador, según el laboralista Leopoldo González, solo el 32%. La pregunta aquí será, en efecto, si es que esta medida es ideal o no para poder generar más empleo adecuado. Aproximadamente más del 50% de trabajadores en la totalidad de los registros en Ecuador están en plena informalidad. Y el incremento, dice, no son solo los $25. Esto además genera una cascada de otros valores que están conexos al salario básico unificado. Entiéndase, la 13ª remuneración, la 14ª, los fondos de reserva, las vacaciones, incluso las aportaciones a la seguridad social. Un cálculo económico lleva a pensar que más o menos habrá un impacto de un 43%. Y con él coincide el abogado corporativo Juan Francisco Román. Asegura que también se afectan las previsiones que realizan las empresas. Todo el análisis que uno hace como empresa al año se destruye. Además, ellos recuerdan que estamos en una economía hiperconectada en la que toda acción tiene un efecto. ¿Qué tan complejo va a ser para cubrir mis costos el generar este incremento adicional en remuneración? ¿Tendré que subir los costos de aquello que yo vendo? Entre otros reajustes está el cálculo del pago mínimo de pensiones alimenticias, que pasa de $117,96 a $125,43. Las multas de tránsito también se calculan en base al salario básico unificado. Por ejemplo, la multa por mal estacionado, que representa el 10% de un salario, pasa de $40 a $42,5. El aporte al IES, que representa el 9,45% del salario, incrementa de $37,80 a $40,16. Vamos a enfrentar un país mucho más caro y un desincentivo a contratar por medio de contrato de trabajo. Y él explica que las empresas a futuro deben considerar este precedente. Ahorita que ya cumplió con su primera cuarta parte del incremento a la meta de $500 mínimos, yo creo que el empresario ahorita ya debería proyectar 2023, 2024 y 2025. También posibles inversionistas extranjeros analizan variables como el alza del salario básico, las leyes tributarias, el cambio de normativa, el fallo de cortes, la lentitud de resoluciones judiciales y más, para decidir si invierten o no en el país, si este es o no competitivo y si otorga certezas. Con 5 votos dentro de la Comisión de Fiscalización se aprobó el informe que realizaron a la investigación sobre las operaciones de Sucre, el Sistema Unitario de Compensación Regional, y una empresa vinculada a Alexaf en Ecuador. Este documento que realizó la comisión determinó que Sucre, creado en el 2009 en los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, fue utilizado por algunas empresas dedicadas a exportaciones, una de ellas Fondo Global de Construcciones, que está relacionada a Alexaf, y los legisladores no descartan un posible peculado. El juicio del Estado ecuatoriano millonario, estamos hablando de 2.697 millones de dólares que significaron las operaciones a través del sistema Sucre. El Estado ecuatoriano financió las operaciones de exportaciones ficticias, sobredimensionadas en algunos casos a la República de Venezuela. Entre las recomendaciones está, por ejemplo, que este informe vaya a las autoridades para que puedan investigar el cometimiento de otros delitos, como un posible lavado de activos o también enriquecimiento ilícito, entre otros, para lo cual ya este informe fue entregado a la Fiscalía ecuatoriana para que realice las investigaciones, y también será entregado a las Fiscalías de Colombia, de Venezuela, de Panamá y también de los Estados Unidos. Para abordar la situación migratoria, y precisamente eso es lo que quiere hacer la vicepresidenta Kamala Harris, esta situación migratoria que viene desde Centroamérica. La Casa Blanca anunció un compromiso de $540 millones en inversiones privadas para esa región. Según la vicepresidenta, la iniciativa es parte del plan para reducir la migración, mejorando las condiciones locales y la infraestructura social en Honduras, Guatemala y El Salvador. Este esfuerzo elevará a $1.200 millones el monto de los compromisos privados. Entre las empresas participantes están multinacionales como PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard.
Cerca la Navidad y hoy día es clave para asegurar que sus compras online lleguen a tiempo. Pero hay fechas límite para que esto suceda, así que vamos a darle nuevamente la bienvenida a Arleti González Chile. Ella viene de la estación de Houston de Telemundo y se une a nuestro equipo. Así que bienvenida, Arleti, y platícanos esas fechas clave. ¿Cuándo? Aranza, Nacho, muchísimas gracias por esa cordial bienvenida. Yo feliz de integrarme al equipo. Y bueno, familias en casa, la Navidad, ustedes ya lo saben, nos está pisando los talones. Y bueno, para que sus seres queridos reciban esos paquetes antes del 25 de diciembre por parte del correo postal, bueno, las fechas sugeridas son las siguientes, así que tome nota. Hoy día 15 de diciembre por envío terrestre dentro de 2 días, si es que envía por primera clase, que usualmente son esos sobres y cartas. Si planea usar el correo de prioridad, entonces debe enviar a más tardar, anote, el 18 de diciembre. Y bueno, para que los paquetes también lleguen de prioridad express, entonces debe enviarlos 2 días antes de la Navidad, que ya faltan 10 días. Y si su envío llega por UPS, consulte con el sitio web para que esos envíos terrestres. Ahora bien, si elige la opción de 3 días, tiene hasta el 21 de diciembre, y si es que escoge la opción de enviar por aire en 2 días, tiene hasta el 21 y hasta el 23 si es que opta por esos envíos al siguiente día. Ahora, si es que su regalo le llega por FedEx, bueno, hoy es su último día para entrega terrestre, y si no puede comprar hoy mismo, no se preocupe, que aquí también hay otras opciones. Si opta por ahorro express de 3 días, tiene hasta el martes que viene, y si elige FedEx de 2 días, tiene hasta el miércoles, y así consecutivamente hasta Nochebuena. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó en la noche de este martes para recomendar que el Departamento de Justicia presente cargos penales en contra del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. El político no se presentó a una deposición ante el comité selecto que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, y así lo declararon en desacato. La votación fue 222 a 208. 2 republicanos que forman parte del comité selecto, los representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois, votaron con los demócratas a favor de la remisión.